semana pasada estuvimos revisando desde Efesios 5:14, como bien mencionaste, en donde decíamos, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, que era una referencia a Isaías 61. Despiértate tú que duermes, literalmente es nosotros estamos muertos, porque levántate de los muertos, estás ahí mismo, estás metido con ellos. Nos da una serie de instrucciones después de eso y nos dice, mira con diligencia cómo andas, obsérvate a ti mismo, examínate a ti mismo, y si no estás en el camino correcto, de pura entrada, chécate que sí seas cristiano o no. Y después de que encuentras que sí eres o que no eres salvo, bueno, ya sabes dónde está el paso a seguir. Y eso fue en donde concluimos la semana pasada. De ahí incluso brincamos a Colosenses 3, en donde veíamos cómo se confirmaba la parte de el versículo 16 de Efesios 5. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, dice el 15, y el 16, aprovechando bien el tiempo. Volvíamos a confirmar la semana pasada acerca de a qué se refería esto de aprovechar bien el tiempo. Colosenses nos daba la respuesta. Ya antes nos dice que no andemos como necios, sino como sabios. Y Colosenses nos dio la respuesta diciendo cómo se deben de comportar, el testimonio que deben de dar para con los de afuera. ¿Y quiénes son para los de afuera? Bueno, por lo menos aquí en Perote, y hasta donde no conocemos a muchos otros, los que están en nuestro entorno, fuera de los que estamos ahorita, en este preciso momento, sentados aquí. No importa si pertenecen a otra iglesia evangélica, no importa si pertenecen a otra iglesia cristiana, no importa si son de tu salón, si son de tu trabajo, si son de tu escuela, son los del mundo, los que están fuera de, los que no conocen a Cristo. ¿Sí? Ahí dice con los de fuera. Pero primero aprende a portarte, a comportarte aquí adentro, y entonces sí, allá afuera podrás reflejar perfectamente lo que aprendiste aquí. Todos sabemos que si en la calle nos portamos a veces como patanes es porque una de dos, en mi casa alguien se porta como tal y yo no me puedo comportar igual. Pero ¿qué tal en cuanto salgo? Siento que tengo libertad y me expreso y digo y hago, vaya, igual o hasta peor que mi papá, ¿no? Pero en casa no, en casa no, pues, lo que diga el patrón. Y no debe de ser así. La enseñanza pura es, lo practicas aquí, lo aprendes aquí, y entonces vas allá afuera y te comportas de esa misma manera y eres de testimonio para los de adentro de tu casa como para los de afuera de tu casa. No deberíamos de ser igual que los demás. Repetíamos incluso que no tenía por qué hablar vanas palabras y que de toda palabra ociosa vamos a dar cuentas ante Dios. Por eso se confirmaba una vez más el 17 junto con Colosenses, para concluir aquí donde dice, por tanto, no seáis insensatos, en Efesios 5:17, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, que eso es con lo que empezamos ahorita. ¿Cuál es la verdadera voluntad del Señor? Dice aquí, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y cierra fuertemente este grupo diciendo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por todo, por lo bueno, por lo malo, por lo peor y por lo que nos falta todavía por vivir, ¿no? Pero por todo. Y en Colosenses, Pablo vuelve a repetir prácticamente la misma enseñanza. Otra vez les vuelve a decir, de alguna manera, no sean truanes, no sean fornicarios. Y también les vuelve a decir, de la misma manera, ustedes deben de comportarse de esta manera. Ya basta su manera pasada de vivir. Y de hecho esa fue la tarea durante la semana. De la semana anterior a esta teníamos que estudiar Colosenses 3, desde el 5 hasta el 12 o 13, si no mal recuerdo. ¿Recuerdan? Cuidado. Sí, del 5 al 12. Del 5 al 12. Vamos a leerlo. Colosenses 3, 5. El título en la versión Reina Valera dice la vida antigua y la nueva. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esta parte de la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia también se las subrayó y se las remarcó a los efesios, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Continuamos con el 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y este verso 13 es con el que vamos a ligar otra vez a Efesios 5:21. Soportándoos unos a otros. El verso 12 con el que cierra el estudio que dejamos de tarea nos vuelve a recordar el fruto del Espíritu: la mansedumbre, la paciencia, el amor, la benignidad. Estas cosas viven o no viven en ti. Este fruto está o no está en ti. El plan era estar estudiando todos los días y constantemente este grupo de versículos, de tal manera que yo hoy, con toda la mejor intención,
te pueda preguntar cómo te fue en tu santidad esta semana. ¿Cómo te fue en tu santidad esta semana? ¿Qué tanto realmente estás desprendido de las cosas como la avaricia? Y no es que busques especialmente la avaricia monetaria, sino la avaricia te desvía porque te hace idolatría hacia algo, que ambiciones algo y que te enfoques en ello, nada más, no monetariamente precisamente, sino la música, en fin, hay muchas otras cosas en las que nos desviamos, nos hacemos de ello y quiero más. Pero si cualquiera de esas cosas que no pertenecen a adorar a Dios, como permite la palabra, como dice que tenemos que hacerlo, por sí solo es una idolatría en mi corazón o en tu corazón. Y te lleva lejos, pero muy lejos de Dios, muy lejos de tu santidad. Vamos a encontrar que la voluntad de Dios nos la pone en letras grandes. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sí que le conozcamos, eso significa que sí que le amemos. Y el que sí le amemos significa, por otro lado, que nosotros caminemos en santidad, porque esa es la voluntad de Dios. La semana pasada cerrábamos con un pequeño libro de las doctrinas, y una de las doctrinas es de la santificación. Hacíamos un comparativo de qué es la justificación y qué es la santificación. Lo tienen apuntados varios de ustedes. En 2 columnas, para que luego te lo pasen, por favor. Veíamos el comparativo de que la justificación es perfecta, mientras la santificación es imperfecta, porque va mucho de nosotros. Nosotros vamos haciéndolo. Y por el otro lado, la justificación es la obra de Jesucristo concluida. El primer punto de allí que dice, perdón, de la justificación contra la santificación. El primer punto dice fuera de nosotros. Fuera de nosotros. Dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Volvíamos a repasar que la justificación es por fuera. ¿Tú recuerdas la clase donde hablamos de las 4 esferas o hablamos de la perla de gran precio? Donde decimos, bueno, sí, se cubre de todo, pero que adentro estaba el grano de arena. Es decir, adentro de nosotros sigue habiendo imperfección, sigue habiendo pecado. Pero la santificación hace que eso desaparezca totalmente. Y entonces sí puedes ver que Dios no permite que uno solo, que no sea santo y que no esté justificado, entre al cielo. Mucho tiempo nos enseñaron en otros lugares que cuando Dios ve a través de Cristo, solamente ve a Cristo. Y yo siempre decía, sí, pero yo sigo siendo malo, yo sigo siendo pecador. ¿Cómo es que? Pues no, porque yo veo a mi hijo, se puso en tu lugar. Pásale, no hay bronca. Pues sí, pero yo era el peor de los peores. ¿Y aún así me vas a aceptar? O sea que aún envuelto con todo el amor de Cristo, etcétera, adentro, en medio de todo eso, ¿hay pecado que va a entrar al reino de los cielos? No, no puede. No sería Dios si permitiera eso. Para eso está el Espíritu Santo obrando en ti y en mí, cumpliendo la santificación. Por fuera la justificación y por dentro la santificación. Y si tú no caminas en la santificación, estás perdido. Estoy perdido. Ese era el punto. La voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta, es que tú y yo y todos los demás que están afuera, como dicen Colosenses, sean santos, seamos santos, seamos limpios, más blancos que la nieve, por dentro y por fuera.
Eso nos hace aceptos a Dios, entregables a Dios y por lo tanto dignos de pertenecer a su reino. No antes, sí después, pero no antes. Si no, y lo decimos la vez pasada, sin santidad nadie verá a Dios. Tú puedes creer en Cristo, tú puedes entregarte a Cristo, tú puedes estudiar la palabra, tú puedes creerla aparentemente, pero si no la cumples, es decir, si no la vives, tú estás en el borde del infierno. Tú vas a ser uno de los que Jesucristo les va a decir: nunca te conocí. Apartaos de mí. ¿No? Con una sola palabra, no, ni siquiera necesitas empujarte. Con una sola palabra te va a decir: apartaos de mí. Pero es que sí, pero jamás fuiste hacedor de mi palabra. Eso significa que jamás fuiste santo. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Y ahora que lo entendemos, que esto no es nada más por fuera, no nada más es de apariencia. Esto no es nada más cómo me quiero ver adentro de mi casa y fuera de mi casa. Y aleluya. No se trata nada más de aquí para afuera, de máscaras. No se trata de ser fariseo, sino se trata de una verdadera conversión, de un nuevo hombre, tal y como lo dice Colosenses. Una nueva vida completamente, completa. Pero es que me cuesta trabajo. Esa es la pregunta de la tarea de la semana pasada hasta hoy. ¿Qué tanto abandonaste de tu mundo? ¿Qué tanto abandonaste de acuerdo a lo que estudiaste? ¿Qué tanto le entregaste a Dios y dijiste: ya no puedo, ya no debo? Porque es ocioso a tus ojos. Porque es pecado. Redunda en ser pecado. Todo lo que no sea con Dios es contra Él. Pero solamente es contra Él. No lo digo yo, lo dice Él. Porque así exige de santidad. Así, de ese tamaño. El verso 21 de Efesios 5:21. Ya te dejé la pregunta en el aire y te la vuelvo a repetir por si la quieres apuntar. Si no la practicaste durante esta semana, si no estudiaste durante esta semana, te dejo la pregunta. Era estudiar Colosenses 3 del 5 al 11, del 5 al 12, perdón. Ya agregamos hasta el 13, que dice: hacer morir lo terrenal. Y la pregunta de ahí es: ¿cuánto de lo terrenal que hay en tu vida, en mi vida, murió realmente esta semana? Hacer morir lo terrenal. Entonces, ¿cuánto realmente murió? Si no ha muerto nada de lo terrenal, no estamos en el camino correcto. Discúlpame, pero no estamos en el camino correcto. Una palabra agregada ahí debiera de ser poco, mucho o nada, ¿no? Para que reconozcamos qué tanto realmente ha muerto de nosotros. Si no fue nada, realmente podrías creer que en vez de morir, lo que hizo fue como búlgaros en leche. Se multiplicó. Porque la decadencia del hombre es cada vez mayor. Históricamente, bíblicamente es así. Si no ha muerto, entonces se sigue multiplicando, sigue creciendo, sigue anidando, sigue reproduciéndose como hongos en la humedad. Es así. Ok, entonces vamos a ver ahora sí el 21, por favor. Perdón.
de Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Decíamos que hoy íbamos a empezar, ahora sí, con la parte de la familia, ya que Dios exigió santidad de cada uno de nosotros. Nos va a decir, te voy a enseñar cómo se hace en el núcleo familiar. Y así como te lo estoy enseñando, me lo devuelves. Así como te estoy enseñando que te portes con los que tienes ahí cerquita, que los puedes palpar, que los puedes ver. Así te comportas con los demás allá afuera, que son la iglesia que yo prefiero o que yo quiero alimentar para mí. Y así quiero que estén en mi reino. Por eso hablábamos de las diferentes capas. Aquí es donde empieza lo bueno. Ya que nos dijo cómo tenía que ser la cuestión de por dentro y por fuera, justificación y santificación, aplicar todos esos preceptos, todos esos conceptos, todo lo que demanda en eso, que es entender sus mandamientos, aplicarlos, llevarlos realmente a la vida real. Y ahora sí, demuéstrame que lo estás haciendo. Demuéstrame que realmente sabes comportarte como un hijo de Dios y por lo tanto, como dice Efesios 5:1, imitadores de Dios como hijos amados. Demuéstramelo. Demuéstraselo a Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea que yo me tengo que someter a mi hijo. Porque ahí dice unos a otros y todavía no le pone el énfasis de, pero autoridades, ¿eh? No, aquí dice unos a otros. Mi esposa a mí, yo a mi esposa, mi hija a mí, yo a mi hija, pero él es el menor, te sometes a él. Él se ha de someter a mí. Maya también a sus autoridades correspondientes. Alba también. Cada uno de los que nos estén escuchando, si realmente entendió o ha entendido la verdadera santidad y justificación, ha de cumplir con ese mandato, porque te das cuenta que no es opcional. Es un mandato. Sométanse unos a otros. Bueno, la palabra así como que suena media grotesca, y te la voy a pintar más grotesca todavía. ¿Qué entiendes por someterte? No obedecer, o sea, no hacer por no satisfacerte a ti, sino a otra persona. Hacer por no satisfacerte a ti, sino a otra persona. ¿Qué entiendes por someterte? Sí, porque pues, escuché la clase, pero al final, ¿y en qué entendimos? ¿Qué entendemos por someternos? ¿Sabes qué es la palabra someter? Ok, por eso es importante hacer el cuestionamiento. ¿Qué entendemos? Obedecer, pero sin preguntar por qué, ¿no? O sea, Obedecer sin preguntar por qué, eso es una buena parte. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué entendemos? Pues en este caso el que dice que no hay diferencia de jerarquías en autoridades y eso, sino someterse los unos a los otros como hermanos. Yo creo que es vivir en unidad y ver los unos por los otros, para que todos crezcan en unión al amor a Cristo, ¿no? A eso se refiere, o sea, ver por las necesidades de otros y que igual los otros vean por las necesidades propias a favor de este camino de santificación, o sea, que no nos separemos y nos ayudemos entre unos y otros a estar unidos como iglesia. Ok, amarnos unos a otros. muy bien. Ya te la sabes. Bueno, dinos, ayúdanos. Es someternos como, pues,
como da el ejemplo, la palabra nos pone bien claro el cuerpo. El- Siendo el cuerpo de Cristo, o sea, mi mano tiene que obedecer lo que yo le digo, ¿no? Totalmente. Así nosotros en el cuerpo, o sea, obedecer, a lo mejor así vamos a cuestionar a nosotros mismos, ¿no? Así, ¿por qué tengo que hacer? Pero nos estamos sometiendo. Mi madre en esta semana, en estos días, se cayó y se golpeó la cabeza y muy duro. Y la parte izquierda no se somete lo suficiente a lo que su cuerpo o a su cerebro le quiere indicar. ¿Eso es correcto? ¿O eso está bien? Pero el cerebro le dice qué tiene que hacer y la mano no alza lo suficiente o no da o no tiene la fuerza suficiente. Pero es miembro de su cuerpo. ¿Qué hacemos? ¿Se la cortamos? Porque todos somos miembros de un cuerpo. ¿Es que entonces está mal la cabeza? ¿Y en la iglesia de Cristo está mal la cabeza? No. Él es perfecto. En Él no hay mal alguno. No hay nada que se le pueda reprobar o reprochar. Absolutamente. La cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza de Cristo es el Padre. La triunidad es perfecta en todo. Los que creemos en Cristo hemos de sujetarnos a Él. ¿En qué? En todo. Porque el que manda es Él. Ahora entiendo. Mi libre albedrío no sirve para nada absolutamente. Pero ¿cómo aprendo a sujetarme a Cristo si no lo sé hacer en familia? Menos lo voy a hacer en iglesia y menos lo que siga. ¿De acuerdo? Si entiendes que el cerebro de todo esto es Dios, si entiendes que el que manda en todo esto es Dios, la palabra sométanse unos a otros, obedezcan, es un sinónimo de sométanse, pero va más allá, no solamente en la obediencia, sino en el amar, someterse, literalmente el desear someterte. Ves a Pablo más de una vez escribir una carta y decir: yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Las diferentes traducciones te dicen siervo, pero esclavo. Yo quiero ser esclavo. Yo amo ser esclavo de Cristo. Yo amo ser parte de su cuerpo para los fines que a Él convengan, como las cartas que escribes, ¿no? Para los fines que a Él convengan, no los que me convienen a mí. No mi voluntad, no mi libre albedrío. Su libre albedrío. Él sí tiene libre albedrío. Y aún así, elige amarte. Aún así, elige decidir por ti y ofrecerte todo. Todo. Cuando tú crees que estás desobedeciendo a Dios en una mentirilla, en una desobediencia, en un no echarle ganas a la escuela, en ese tipo de cosas son ofensas a Dios. No estás sujetándote a tu familia, por lo tanto no estás sujetándote a Dios. No me vengas con cuentos. Si no me los puedes venir a mí, menos a Dios. ¿Estás de acuerdo? De eso se trata. Ese es el punto aquí. Que cada uno de nosotros
tenga que sujetarse y aprender a hacerlo aquí en unidad, porque Cristo siempre va a demandar más. Al que le des dado mucho, mucho se le demandará. Al que le es dado poco, poco se le demandará. Pero con Cristo es todo o es nada. Completamente. Y si te dio su justificación, créeme que te dio mucho. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Así te quieras sentir la uña del dedo meñique del pie izquierdo, se te va a ser demandado todo. Porque no te dieron poco, te dieron mucho. Te dieron la salvación, te dieron el chance para entrar al reino de Dios. No puedes decir, bueno, yo como que no le creo mucho a esto y entonces me voy al mundo y entonces hago y yo decido por mi vida. Eso significa que jamás recibiste. Eso significa que jamás creíste. Eso significa que tú nunca fuiste parte del cuerpo de Cristo. Ni en la familia, ni en ningún lugar. En ninguna manera. Al que mucho se le da, mucho se le demanda, dice la palabra. De una o de otra manera en las versiones. Y ya te fue dada la salvación. Someterte unos a otros no tiene nada de complicado. Es simplemente entender quién manda aquí. Manda Dios. Que ya después viene una serie de instrucciones. Que ya después nos dice, bueno, a ver, mira, esposa, sujétate a tu marido. Esposo, ama a tu esposa. Pero ya antes nos dijo, sujétense unos a otros, no te hagas marido. En santidad y en amor. Colosenses te lo va a decir por allá del 15, si no mal recuerdo. El 14, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto en la familia es el amor. De lo contrario, cualquiera dice, yo me voy de esta familia. ¿Cuál más ha abandonado a sus padres? Por un enojo, porque haces tu vida, por diversos motivos. Pero cuando hay amor en el núcleo familiar, así te vayas a otro planeta, vaya. Tú anhelas regresar al lado de tu familia. Garantizado. ¿Por qué? Porque así sea un ápice. Pero ahí hay amor. Ese es el vínculo perfecto. Cuando te casas y lo haces bajo la palabra de Dios y lo haces bajo los estatutos, entendiendo realmente cuál es el matrimonio cristiano, en lo primero que te basas es en el amor. Con amor eterno te he amado. Y cada día buscas cumplir el amor, de una o de otra manera. ¿Que no va a ser fácil? No, no lo es. ¿Que no va a ser miel sobre hojuelas? No. Porque a veces sabe rico con limón y otras veces con carbonato. Pero sobre todo eso dice, prevalece el amor. Sobre todas esas cosas, vestíos de amor. El someterte, entonces, dice aquí, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hay que separar un poco esas dos partes, porque solamente hablamos el someternos unos a otros, pero todavía nos falta entender por qué Pablo o Cristo a través de Pablo nos dice en el temor de Dios. Bueno, si ya entendiste todo lo anterior que hemos platicado durante las clases anteriores acerca de la justificación y la santificación, y lo englobas todo y dices, el que ama
teme. Suena raro. Pero ¿no dijimos que la voluntad de Dios es que le conozcamos? Sí, una cosa es que le conoces, pero sabes la magnitud de a quién estás queriendo conocer. Es grande, es único, es poderoso, es soberano. No te hace igual a Él el que lo conozcas, te hace amarlo, te hace entender quién es. Y como sabes quién es, tienes un temor de Él. Casi podrías decir, es que yo tengo temor de que deje un día de amarme, como si Él fuera a cambiar alguna vez. Y no es así. Pero ese temor de su abandono, ese temor de versículos anteriores que acabamos de repasar, donde dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si me acaba de dar un mandato en donde dice, sométanse unos a otros, y yo no lo obedezco, entonces el temor de Dios debería de estar en mí, porque la ira de Dios viene sobre mí. No sobre mi matrimonio, no sobre mi esposa, no involucres cosas que no son. Empezamos por ti, Bernardo. Viene sobre ti, porque tú te estás volviendo un hijo de desobediencia. Y no vas a entender en qué momento te volviste hijo de desobediencia si no entiendes todo lo que ya hemos repasado anteriormente y no lo concluyes con que yo debo de ser salvo y santo si un día quiero ver frente a frente al Señor, si yo un día quiero entrar al reino de los cielos. Y debo de hacer y buscar por estar y ser y hacer, ser y estar, de tal manera que eso me sea dado. No solamente basta con escucharlo, creerlo y decir, chido, ya me puedo dedicar a cualquier cosa. Ya puedo ser mecánico, ya puedo ser locutor, ya puedo ser lo que yo quiera. Total, no pasa nada. Y por allá se cuentan chistes groseros, y por allá se cuentan albures, y por allá y no pasa nada, yo vivo en eso. No. Hay palabras ociosas que no debes ni siquiera mencionar. Hay requisitos específicos para todo esto. Tú eres luz y llevas luz. No eres luz y has de ser puesta abajo del almud, como dice la palabra, para que sea apagada. Y se apagó. Se murió este. ¿Cuál hijo? ¿Cuál amor? ¿Cuál temor? No, deliberadamente pecas. Y mientras deliberadamente peques, tú no vives en el temor de Dios. Y como no vives en el temor de Dios, eso significa que tú no estás como para sujetarte a nadie. No vas a cumplir con ese mandamiento. No importa qué tan hipócrita seas, conmigo o con alguien por allá afuera. Si no tienes temor de Dios, no vas a llegar a ningún lado. No vas a llegar a ningún lado. No voy a llegar a ningún lado. De ahí la importancia de ni siquiera pasarnos al siguiente versículo 22, sino atorarnos una vez más, un paso más para poder entender que someterse significa aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona, y con mayúsculas, sin oponer resistencia. ¿Qué significa someternos? ¿Qué significa someterse? Lo acabo de decir. Apunta, para eso es la libreta. Aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona, coma, con mayúsculas, sin oponer resistencia.
Entonces, ¿eso habla de humildad o habla de mansedumbre? Aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona. ¿De qué te habla esa parte? De mansedumbre, de ser mansos. ¿Tú recuerdas a Jesucristo diciéndonos bienaventurados los mansos? Porque ellos heredarán la tierra. No la tierra que tenemos ahora, sino la tierra, la de veras, el reino. Cuando Jesucristo nos enseñaba acerca de esa mansedumbre, nos estaba diciendo, sométanse unos a otros, mijos. Sométanse unos a otros. Y van a ser bienaventurados. Porque ustedes van a estar allá. En el momento en que yo los llame, todos los de mi derecha, pásenle. Pásenle. Son míos. Yo morí por ellos, yo di todo por ellos, pásenle. Ellos cumplieron con lo que tenían que cumplir aquí abajo. Dice MacArthur que el único motivo por el que estamos en esta tierra es porque no hay a quien predicarle en el cielo. Tenemos que hacerlo. Y no puedes predicarle cosas vanas. ¿Qué significa eso? No puedes predicar lo que no practicas. Te volverías, vaya, un fariseo, un hipócrita. Alguien que no solamente merece ir al infierno, sino que merece el infierno 7 veces más, como Nabucodonosor. Porque transgredes la ley de Dios, porque transgredes su palabra, porque abusas de ella, porque la predicas mal. Los fariseos la predicaban bien, la enseñaban bien. Pero ¿por qué les da todos los ayes Jesucristo en su momento? Porque no la predicaban desde el corazón. Porque no la practicaban. Porque no vivían la palabra. Y no importa cuánto yo te esté enseñando o cuánto tú estés aprendiendo y le quieras enseñar a otro. Si no es desde el corazón, no vas a llegar a ningún lado. Si no es con amor, y el amor tiene que anidar en ti, no te va a servir de nada. Así te digan, vente, vámonos a evangelizar, pero no hay amor en ti, pues es que yo ya prediqué y ya es cosa del Espíritu Santo. No, llevas parte de tu culpa ahí. No lo hiciste con amor, lo hiciste pues porque tenía yo que ir. Ah, no, yo quiero, yo deseo hacerlo, yo amo hacerlo. Entre muchas otras cosas, ¿no? Lo tomé solamente como ejemplo. Pero es verdad. Es parte de. Entonces, esto de tener temor a Dios significa o piensas, Dios me va a castigar si no me someto. Así que el no someterme es pecado. Pues sí, ¿no? Deliberadamente sí. Otro concepto del someterse dice estar bajo la obediencia a o ser obediente a, ¿no? Para cuando es la primera vez que lo voy a mencionar, pero en griego la palabra seguramente sea con H, hupotazo, con doble S. Hupo dice debajo,
tazo, organizar. Y se traduce como organizar todo lo tuyo debajo de. Organizar toda tu vida debajo de la voluntad perfecta de Dios. Y eso aplicarlo en la familia, y eso aplicarlo en la iglesia, y eso aplicarlo con tus autoridades, y eso aplicarlo en todo tu entorno aquí en esta tierra. Y cuando te comportas de esa manera, te das cuenta que realmente tú estás en este mundo sin ser de este mundo, porque no congenias con los demás. Tú te estás comportando como nadie allá afuera se comporta, como nadie allá afuera se comporta, pero lo haces por amor a Cristo y lo haces por fe en que vas a tener la presea dorada que corresponde, no a cambio de, sino por lo primero que enmarcamos: amor, conocer a Cristo, ¿sí? Repasamos y decíamos ahorita en Mateo 5:5 la bienaventuranza acerca de la mansedumbre, y Primera de Pedro también 5:5 nos va a dar el remate de esta enseñanza hoy. Primera de Pedro 5:5, por favor. ¿Lo leo? Por favor. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ok. Aunque ya nos brincamos las trancas desde los padres hasta los jóvenes, lo que importa ahorita a retomar para esta clase es: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es una referencia al Proverbio 11:31. No vayas allá, sino está escrito de la misma manera. Lo dijo Pedro en su momento, pero sí enmarca nuevamente el: y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Humildad. El efecto de tu santidad es la humildad, o uno de los grandes efectos, no defectos, efecto, causa, consecuencia. Una de las grandes consecuencias de la santidad en tu vida es la humildad. Revisa nuevamente la tarea de la semana pasada para esta semana y conclúyela. Conclúyela. Te lo pido en el Espíritu, te lo pido en Cristo. Revisa esa pregunta que te dejé casi al principio. ¿Qué tanto de lo terrenal ha muerto? Y si no ha sido, entonces busca que sea así durante esta semana. ¿Sí? Hasta ahí vamos a concluir la clase el día de hoy. Hasta ahí concluimos el verso 21 de Efesios 5. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahorita te pasamos las preguntas. Ahorita la vuelvo a dictar. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Quieres orar, Linda, por favor? Bendito Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias porque nos permite, Señor, por tu gracia, Señor, podernos reunir para escuchar de tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos muestras a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor, lo que estás pidiendo y demandando de nosotros. Gracias porque tú a través de este tiempo, Señor, nos has mostrado, Señor, tu justificación.
Nos has mostrado las bienaventuranzas que tienes para nosotros, Señor. Lo que nos ama, Señor. Lo que buscas en nosotros, Señor. Pero a este tiempo, Señor, tú nos estás hablando ahora de la santificación, Señor. Porque quieres que busquemos cosas mayores, Señor Jesús. Que realmente que seamos santos, Señor, para poder estar delante de ti, para poder hacer tu obra, para poder caminar contigo y un día poder estar a tu lado, Señor. Gracias, Padre, porque tú no nos dejas nada más en una parte, Señor, sino que nos estás haciendo crecer, nos estás enseñando, Señor, qué es lo que quieres para nosotros. Y eso mi corazón se goza. Y yo creo que mis hermanos también, Señor, al ver que tú nos estás llevando cada día, Señor, a un mayor conocimiento tuyo, Señor, que nos hace morir a nosotros, Señor, morir a lo que somos, morir al mundo, Padre, para llenarnos de ti, Señor, llenarnos de tu palabra, Señor, y hacer tu obra, Señor. Ese es un gozo, Señor, que es indescriptible, Señor, el que se siente, Señor, en el corazón, porque has sido tú, Señor, el que nos ha enseñado, el que nos ha llevado de la mano, Señor, para que cada día, Señor, entendamos más lo que tú quieres, Señor, entendamos más tu evangelio, Señor, entendamos más de tu palabra, Señor Jesús, entendamos más lo que tú buscas de nosotros, Señor. Gracias, bendito Padre, por todo lo que has hecho en nosotros. Te pido, Señor, que si en tu voluntad está, Señor, que les dé, Señor, a cada uno de mis hermanos que están en esta noche aquí, Señor, conforme a su necesidad, Padre. Que tú les llenes, Señor, y que les dé, Señor, aquello que les haga falta, Señor, en su vida, cada uno, Señor. Principalmente en lo espiritual, Padre, pero también en lo físico, Señor, Padre. Padre, que tú tomes su necesidad, Señor, para que tú la llenes, Señor Jesús, con tu gracia y tu favor, Señor. Gracias, bendito Padre, por esta noche, Señor. Te pedimos que acompañes a Alba, Señor, en su camino, Padre, que llegue con bien a su hogar, Padre, y que en estos días, Señor, tú le ayudes, Señor, a encontrar un lugar donde quedarse, Señor, y que la guarde, Señor, en su integridad, Padre. Gracias, bendito Dios. Igual por Maya, Señor, te pedimos, Padre, que tú la llenes aún más, Señor, de ti, Señor, que la levantes, Padre Santo, y que tú le des, Señor, conforme a lo que tú deseas en tu propósito para ella, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que haces, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.